Una niña defendió a una pobre anciana en autobús. A la mañana siguiente, un Porsche llegó a la escuela. Angélica era una niña de 14 años que vivía en un pequeño pueblo a las afueras de la Ciudad de México. Provenía de una familia de clase media. Su madre, que se llamaba Milagros, se dedicaba al negocio de los bienes y raíces, y su padre, llamado Alexander, era administrador en una exitosa cadena de grifos. Desde los 10 años, Angélica fue criada por sus padres de manera independiente. A los 14 años, ella ya tomaba sola el autobús de camino a su colegio, ya que ella estaba en el último año de secundaria. Era su rutina de todos los días. Su colegio estaba aproximadamente a unos 15 minutos de su casa. Ella ya conocía el camino a la perfección. Angélica era una estudiante sobresaliente, obteniendo los primeros lugares. Era una niña amable y cariñosa. Le encantaba conversar con ancianos que encontraba de camino a la escuela. A menudo, sus padres le llevaban de paseo ya que era hija única. Tenía todo lo que podía desear. A pesar de que su familia era de clase media, a ella nunca le faltó nada, ni tampoco el amor de sus padres. Lastimosamente, la madre de Angélica, un día en medio de una cena familiar, sufrió un desmayo. Alexander, su esposo, rápidamente llamó a una ambulancia y fue trasladada a la clínica. El doctor de turno atendió a Milagros haciéndole varias pruebas médicas, detectando así que Milagros padecía cáncer. Alexander, al recibir la noticia, rompió en llanto, ya que no contaba con los medios para cubrir las quimioterapias. Muy angustiado, empezó a buscar un segundo empleo. Angélica, al ver la terrible situación de la cual sus padres estaban pasando, decidió ayudar a su padre. Ella decidió que dejaría la escuela para que así pueda ir a las calles a vender caramelos o limpiar lunas. Obviamente, eso no se lo diría a su padre, ya que él estaría en contra de esa decisión. Había días que Angélica dejaba de asistir al colegio para que pueda vender caramelos en las calles. Al principio no fue fácil de pasar de tenerlo todo como hija única a trabajar en la calle por su madre enferma. Eso le generó una leve depresión a la pequeña. Realmente era difícil trabajar y estudiar, pero por su madre ella estaba dispuesta a hacerlo. Un día, Angélica se dirigía de camino a vender caramelos. Salió de casa rumbo a un paradero. Al llegar, tomó el autobús. Ella aprovechó en ofrecer sus caramelos en el autobús, sin imaginar lo que ocurriría momentos después. En el siguiente paradero, subió una anciana. Su actitud denotaba cansancio y dolor. Angélica, al ver a la pobre anciana, decidió darle su asiento, ya que todo el autobús estaba lleno. La pobre anciana agradeció el hermoso gesto de la pequeña Angélica. Angélica y la anciana empezaron a entablar una conversación interesante. La anciana le dijo a Angélica que su nombre era Mirta y le empezó a decir que fue víctima de robo antes de subir al autobús. Resulta que unos fascinerosos delincuentes le robaron todo el dinero que Mirta momentos antes había retirado del cajero automático. Le robaron todo. Incluso Mirta no tenía ni para pagar su pasaje. Angélica, al oír tan desgarradora historia, no pudo evitar soltar lágrimas de impotencia. El bus seguía avanzando y el cobrador se dispuso a cobrarles a los pasajeros. Todos los pasajeros pagan su boleto excepto Mirta. La anciana trató de explicarle al cobrador lo que le había pasado, pero el hombre no quiso entender la situación y empezó a tratar de la peor manera a la pobre anciana. Comenzó a decirle que si no pagaba su boleto, él mismo la bajaría a la fuerza. También le dijo que ellos no hacían obras de caridad a mendigos, haciendo creer que Mirta era una vagabunda. Todos los pasajeros pudieron ver cómo el cobrador agredía a la pobre anciana, pero nadie se dispuso a ayudar. Angélica no se quedó con los brazos cruzados y defendió como pudo a Mirta. Le dijo al cobrador que ella pagaría el pasaje de la anciana. Mirta le dijo a Angélica que no era necesario, que ella bajaría por voluntad propia y vería la manera de cómo llegar a su casa. Pero Angélica no permitió eso. La pequeña estaba dispuesta a sacrificar el poco dinero que había ganado ese día en la venta de caramelos. Estaba dispuesta a dar el dinero que servía para cubrir los tratamientos de su madre.
Obviamente, eso no le contaría a la anciana. Angélica no quería preocupar más a la pobre anciana, ya tenía suficiente con lo que le había pasado momentos antes. La anciana, con lágrimas en los ojos, le agradeció eternamente el gran gesto de la niña. Mirta le dijo a Angélica que por favor le diera su dirección para que así ella pueda devolverle el dinero. Angélica sonrió agradecida y le dijo que no era necesario. Pero Mirta insistía. Haciendo que Angélica aceptara, la pequeña le dio su dirección y bajó del autobús. Los días pasaron y Angélica seguía vendiendo sus caramelos hasta altas horas de la noche. Ella estaba dispuesta a sacrificar todo con tal de reunir el dinero suficiente para los tratamientos de su madre. Angélica, al terminar de trabajar, se dirigía al hospital para cuidar de su enferma madre, ya que su padre trabajaba hasta la madrugada para poder solventar los gastos médicos. Todos los días se quedaba a dormir en el cuarto del hospital donde se encontraba internada su madre. En las noches, Angélica era quien atendía a su madre. El cansancio no existía para esta pequeña. Ella solo anhelaba tenerla sana y compartir momentos en familia como solían hacerlo. La mañana siguiente, Angélica salía del hospital rumbo a su casa. Debía acercarse para luego ir a la escuela. Realmente era un día como cualquiera. No esperaba que algo ocurriera. Al llegar a su casa, pudo cambiarse para que se dirija a su escuela. Se preparó una taza de té y rápidamente se dirigió a la escuela. Al llegar vio cómo los alumnos estaban asombrados por lo que estaban viendo. Era un lujoso auto deportivo de marca Porsche, que estaba estacionado a las afueras del colegio. Realmente era un auto que llamaba mucho la atención. Angélica, al acercarse al auto, quedó asombrada por tanto lujo y lo costoso que se veía el auto. Impactada, pudo observar que del lujoso auto bajó un joven interno. Caminó hacia donde se encontraba la niña y le preguntó si ella era Angélica. Ella, muy aterrada, le dijo que sí. En su inocencia, le preguntó quién era el misterioso hombre. Este se llamaba Raúl y le dijo que era el hijo de Mirta, la anciana que ayudó hace algunos días atrás. Angélica se quedó en shock. Sí recordaba a Mirta, pero ¿por qué su hijo la buscaba? Raúl le dijo a Angélica que lo acompañara, que la llevaría hacia donde se encontraba Mirta. Le dijo que le tenía una sorpresa para la pequeña. Angélica, muy desconfiada, aceptó. Y fue así como se subió al lujoso auto, dejando a todos sus compañeros de clases asombrados que en ese momento apreciaban tal escena. Al llegar a la lujosa mansión, Mirta estaba esperando ansiosa a Angélica. La pequeña, al llegar, corrió hacia los brazos de la anciana y le preguntó qué es lo que estaba ocurriendo. Le dijo quién era ella realmente. Mirta le contó toda su historia y del cómo se hizo millonaria. Resulta que Mirta tenía varios negocios en la ciudad, desde hoteles hasta restaurantes. Angélica, muy sorprendida por la declaración, jamás se le ocurrió que Mirta era millonaria, así que Mirta le dijo a Angélica que le devolvería el dinero que pagó por ella en el autobús. Mirta sacó un cheque con la suma de $500,000. Angélica quedó sin palabras por tan fuerte suma de dinero. Ella se negó a aceptarlo, pero Mirta le contó que ella estaba enterada de lo enferma que estaba la madre de Angélica. Fue a la dirección que le brindó, pero al no encontrar a nadie en esa casa, decidió preguntar a los vecinos. Ellos le contaron todo lo que había pasado y fue así como Mirta se enteró. Mirta, al no tener más opción, mandó a su hijo al colegio de Angélica a buscarla. Angélica, al oír la historia, rompió en llanto, pues realmente ese dinero completaba todo el tratamiento de su madre. Le agradeció a Mirta por el gesto, le pidió a Mirta que la acompañara al hospital para que así pueda conocer a su madre. Mirta aceptó y ambas fueron al hospital. Angélica pudo pagar todo el tratamiento de su madre y al poco tiempo, Milagros pudo mejorar notablemente a las quimioterapias. Angélica, muy feliz porque su madre ya estaba mejor de salud, le contó cómo es que conoció a Mirta. Milagros le agradeció por todo lo que había hecho por ella. Al pasar el tiempo, los doctores dieron de alta a Milagros, se reunió con su familia y también decidió visitar a Mirta para agradecerle por haberle ayudado en su recuperación. Mirta le dijo que no era problema para ella y que solo le devolvió el favor que le hizo a la pequeña Angélica.
Milagros decidió invitar a Mirta a su humilde hogar, ya que la familia de Angélica organizaría una parrillada familiar y querían que Mirta estuviera presente. La anciana se sintió halagada y aceptó la invitación, y así fue como tuvieron una hermosa tarde familiar junto a Mirta.